Son las 4:27, seguimos en directo, disfrutamos de la tarde y en compañía de José Javier Echeverría, Javier Torrens y Jesús Hernández Aristu. José Javier, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. José Javier, ¿estás despistado? Sí. Bueno, gracias por venir, feliz año, José Javier, que no nos hayamos visto todavía, ¿verdad? Y saludamos también a Javier Torrens. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bien. Jesús Hernández Aristu, ¿qué tal, Jesús? Pues bien, finalizando el semestre. Con mucho trabajo en la universidad, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, pues hablamos hoy de uno de los temas de los que nos gustaría no tener que hablar, pero, en fin, seguimos hablando de los desahucios. En positivo también, porque cada vez son más personas que están involucradas en reclamar ese stop, ese no a los desahucios. Precisamente sabemos que más de 200 personas del mundo religioso, sacerdotes, han dicho no y sí a la dación en pago. Se piden reformas de la ley hipotecaria. Bueno, en definitiva, que cada vez son más voces en contra de esta situación. Si les parece y si os parece, compañeros, vamos a ver un repaso de todas las firmas que han sido entregadas ya esta mañana diciendo no a los desahucios. Una información que firma nuestra compañera Ainhoa Hernández. Mira, es el primer auto que sale en Navarra, del juzgado de Estella, una jueza de Estella, que ha suspendido el procedimiento de ejecución hipotecaria como consecuencia de los escritos que se presentaron por parte de los abogados de la plataforma y en este caso también del abogado de oficio por el tema de la perjudicialidad, en el sentido de que estamos esperando la sentencia de Europa, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena noticia. Ya se están produciendo en el resto de Estado otro tipo de autos como este, ya en Azpeitia hace un mes, en Barcelona están en Amurrio, en fin. Pero es el primero en Navarra y, claro, estamos muy contentos porque hace una semana se produjo la primera suspensión y hoy nos han comunicado que se ha producido la segunda, en Estella, ¿eh? Bueno, pues en esta situación nos encontramos. ¿Qué valoración hacéis también, de alguna manera, del hecho de que la sociedad cada vez reclame más un cambio en este sentido, José Javier? Hombre, es un poco el lado dramático, ¿no? La punta del iceberg de la situación económica que ha generado determinadas entidades, personas para lucrarse rápidamente. Bueno, pues han generado un sistema que era inasumible. Entonces, no era asumible por todos, pero unas personas que lo asumieron comprando pisos con unos créditos que no iban a poder hacer frente a lo largo de su vida, pues se ven en la calle. Sin embargo, vemos que otras personas que también participaron en esta situación, bueno, pues no se están viendo afectadas por los efectos tan dramáticos de esta situación. Estamos poniendo diques al mar, es decir, estamos intentando solucionar pequeños problemas cuando realmente el problema es más de calado, ¿no? Más de analizar cómo funciona el sistema financiero, cómo se conceden créditos, cómo se valoran las viviendas y cómo se incumple sistemáticamente el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a la vivienda. Entonces yo creo que ahí es muy importante. Hay gente que está trabajando para resolver los problemas puntuales muy graves. Yo creo que eso es muy importante también y yo creo que en esa línea estamos. También me parece importante que no decaiga el interés público de este tema, que no pase como otras cosas que tienen un momento muy importante. Sí. Y luego se deja pasar y se deja olvidar. Yo creo que hasta que no se consiga una reforma legislativa en profundidad que evite a que a futuro ocurran este tipo de cosas, yo creo que iremos por el buen camino. Javier. Sí, yo creo que estas son las consecuencias de una marea que hubo antes, que estaba propiciada tanto por las entidades financieras como por el propio, digamos, administración pública, que favorecía la compra de vivienda y a cualquier precio, quiero decir, en cualquier situación económica. Entonces, aquello que los bancos pues lo hacían para cobrar las comisiones de las propias hipotecas, que no se responsabilizaban luego de ellas porque las vendían en paquetes, y los propios adquirientes, propiciados también con las ayudas de vivienda, pues propiciaron esa compra masiva de viviendas y muchas de ellas, como decía
Echeverría, pues por personas insolventes, ¿no? que se apoyaban unas en otras y tal. Pero todo eso era un caldo de cultivo que estaba propiciado desde la propia administración pública. Y yo me acuerdo de haber tenido debates en los años 2007 hablando precisamente de la necesidad de romper esa inercia de compra de vivienda insolvente y de ir a alquileres, a una política de alquileres, ¿no? Tanto propiciada por la propia administración. Y se me decía entonces que no, que los alquileres es una cosa como de Alemania o del centro de Europa, pero que aquí no, aquí la gente lo que quiere es comprar vivienda, que por el precio de un alquiler se puede pagar una hipoteca, y digo, ¿se puede pagar? Sí se puede pagar, y si no. Entonces todo eso... Han sido muchos años quizá en los que se ha enfocado a la compra, ¿no? Sí, de vivienda realmente. Y luego lo de el stop desahucio y tal es un movimiento que nace del 15M, que es muy meritorio porque yo creo que es, en principio, cuando salió el 15M, pues bueno, pues era una cosa desorganizada y tal, pero quizá lo más organizado era precisamente el movimiento contra los desahucios, porque la ley es escandalosamente, ineficaz y contraria a los intereses de los usuarios, ¿no? Y entonces, precisamente, el éxito de este movimiento y, desgraciadamente, algunos suicidios que ha habido, pues ha favorecido que ahora tanto los jueces como la administración y los políticos se pongan un poco las pilas, ¿no? Jesús, en muchas ocasiones hemos hablado del alquiler, de otras políticas en materia de vivienda en otros puntos de Europa. Jesús, sé que bueno, pues hemos comentado más de una ocasión, ¿verdad?, este tema, también en tu estancia en Alemania. ¿Conoces muy bien otras formas de hacer política de vivienda? Yo creo que tenemos lo que entre todos hemos generado, y es una mezcla de cultura y política, formas de ser que tienen que ver con el deseo de propiedad, una cosa muy española y muy navarra, en contra de los alquileres, que en otros países es la forma más normal. Hay también propiedades, pero la gente normalmente piensa en alquiler. Va unida también al aspecto de la movilidad. Y yo conozco casos en Navarra, yo me acuerdo de aquella discusión con Volkswagen, cuando había que un grupo de trabajadores tenía que ir a Barcelona a trabajar, era casi una cosa imposible, y sin embargo en otros países la movilidad es una cuestión bastante unida al desarrollo industrial, ahora al desarrollo tecnológico. Es decir, luego nos faltan legislaciones. Las legislaciones que tenemos son muy antiguas, responden más al deseo de propiedad que a la necesidad de vivienda, en fin, lo que han comentado los compañeros. Y luego hay otra cosa que la quiero mencionar, y es la poca sensibilidad para cuestiones familiares. Yo creo que es impensable que un poder público vaya a una casa. En Bélgica estos días se ha escrito sobre este asunto de España, y están escandalizados de cómo puede ir la policía a sacar una familia con hijos cuando es el bien a proteger, sobre todo en una Europa vieja como la que tenemos. Y esas cosas yo creo que son cuestiones tenemos que reflexionar todo el conjunto de la sociedad para ver un poquito cómo vamos cambiando algunas cosas. Sí, se van cambiando incluso mentalidades y compromisos, ¿no? Hoy también leíamos como 20 colectivos del barrio de La Chantrea también se han unido y han dicho que no puede ser desahuciada ninguna familia en ese barrio, ¿no?, de Pamplona. Luego abundaremos en esta iniciativa también de diferentes colectivos del citado barrio, pero antes vamos a dar la bienvenida al párroco de Cendea de Iza. Nos acompaña Imanol, el sacerdote, no recuerdo ahora mismo el apellido, lo siento. Imanol, ¿cómo está? Bacaipa, efectivamente. Imanol, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vale, buenas tardes, Amaya, y a todos los que estáis por ahí. Bueno, son muchos los religiosos que se han sumado también para reclamar un cambio de la ley hipotecaria y para reclamar, por otra parte, la dación en pago, ¿verdad? Sí, pues sí, bueno, esta iniciativa un poco surge también desde nuestra propia realidad, ¿no?, de las comunidades cristianas que vivimos, bueno, en las cáritas parroquiales, pues el drama de los desahucios, ¿no? Pues en toda esta crisis estamos viendo que el colectivo más afectado es el de las familias que son objeto de desahucios por no pagar sus hipotecas, y bueno, y vemos que esta situación pues es tan grave, pues fruto de una ley hipotecaria antigua que provoca pues esta situación injusta, ¿no?
Y bueno, muchos responsables, sacerdotes, religiosos, laicos, pues observamos bueno, esta realidad. Y personalmente muchos de nosotros hemos apostado por apoyar personalmente con firmas la ILP a favor del cambio de la hipotecaria, pero pensamos que algunos, que como responsables de comunidades cristianas deberíamos presentar algún manifiesto a modo de colectivo, como lo hacen otros, pues para apoyar, ¿no?, este cambio de ley, ¿no? Y bueno, y hemos visto que ha habido un respaldo muy amplio, ¿no?, de esta iniciativa por parte de responsables, sacerdotes, religiosos, ¿no?, que nos llegó a pensar pues que ha sido aceptado pues este manifiesto de apoyo, ¿no?, a esta iniciativa legislativa popular. Y Manuel, desde luego, ha comentado usted en alguna ocasión, ¿no?, que es inhumano seguir pagando, por ejemplo, intereses por una vivienda que al final no va a ser de la propiedad de una persona que tiene que ir pagando un bien del que no va a poder disfrutar. Es algo inhumano realmente. Sí, es así, ¿no? Yo creo que independientemente desde la motivación, desde la ideología que tenga cada cual, cualquiera lo ve que es injusto. Es vergonzoso que, primero, que unas personas sean desahuciadas de su vivienda habitual por un problema ajeno a su voluntad, ¿no?, por no tener trabajo, en fin, ¿no?, podríamos hablar de este tema del derecho al trabajo, y se quedan sin la vivienda con todo el drama, bueno, creo que lo habéis comentado algunos de los contertulios, con todo el drama que supone lo que es perder la vivienda, ¿no? Van una familia entera, van, en fin, es como perder la propia identidad, ¿no? Yo suelo decir además que nuestra cultura, al menos la nuestra más en el norte quizás de Navarra, pues la casa es el lugar donde eres tú mismo, ¿no? Uno es reconocido, pues eres casa de no sé dónde, eres de la casa de tal, ¿no? Es, todo el sentido de la casa es tan importante, ¿no? Es donde creces, donde te desarrollas como persona con los tuyos. Por eso, pero no solo es eso, que puedas perder la casa, sino después encima, pues económicamente, pues por una valoración a la baja de las viviendas hipotecadas, tengas que ir, dejas la casa y tengas que ir pagando encima con intereses sobre algo que ya no tienes, ¿no? Pues Se trata en raya definitiva lo absurdo y es totalmente inhumano, desde luego. De denunciar leyes que se consideran injustas. También en las parroquias, sin duda alguna, se está viviendo lo que está sucediendo en esta sociedad con la crisis económica. Y Manuel Bacaicua, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos su testimonio, por, en este caso, mostrar también la voz de un grupo de religiosos que han dicho no a esta situación que atraviesan muchas familias en Navarra. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pues muchas gracias a ti, Amaya, por llamar y un saludo a todos los que estáis ahí. Gracias. Dale, adiós. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, diferentes voces que dicen lo mismo realmente, ¿no? Efectivamente, sí. Yo creo que una situación donde caben este tipo de iniciativas se debe sobre todo porque no hay una legislación que proteja estas situaciones. Yo creo que en este caso los responsables, que son normalmente los bancos y los propios políticos, deberían de reaccionar ya muy rápidamente para que no se den estos casos y luego estudiar después si hay algún caso de abuso, si hubiera, para poderlo corregir. Pero en principio se debería de actuar de inmediato y de oficio para que esto no ocurra. Estamos hablando de los diferentes organismos, gobierno, quizá ayuntamientos. También hoy hemos conocido a través de la edil del Ayuntamiento de Pamplona que familias desahuciadas de Pamplona podrían utilizar viviendas municipales. Es al menos un paso, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es verdad. O sea, las buenas intenciones del ayuntamiento, como de otros ayuntamientos, son notables. También los de sectores de la Iglesia o sectores de los jueces mismo también ha habido un interés muy intenso y muy real por intentar cambiar la situación. Pero en el caso del ayuntamiento, yo, que he estado dentro hace poco, pues creo que se reacciona tarde y mal, porque en las estadísticas que hoy mismo he leído a cuenta de esta tertulia, en 11 años o en 10 años apenas hay 250 casos de ayudas a familias con alquileres sociales del ayuntamiento. Quiere decir que el primer año que se puso, en 2004, no sé si había 11 o 12 casos, y que es muy poco. Y eso era antes de la crisis. Ahora, después de la crisis, pues sigue habiendo pues, unos casos, pues 20 o 30 al año, pero eso es muy poco. Es una estructura muy endeble para soportar un problema que es muy grande, ¿no? No sé, y luego, perdona, y luego quería recordar también que la Iglesia, que tiene, pues, bueno, como todos sabemos, muchas caras, ¿no? La cara que hemos oído de Imanol es la cara más cercana a la gente,
Pero también hay que recordar que la Iglesia es uno de los mayores propietarios de patrimonio y de viviendas en la ciudad y en Navarra, ¿no? Por herencias, porque mucha gente deja sus casas a la Iglesia y sin embargo tampoco ha reaccionado, quiero decir, con la prontitud que se debiera, ¿no? Sí, a mí lo que hablamos, que cuando incides en el problema puntual no te queda sino considerar que es positivo, pero siempre que determinado tipo de iniciativas muy puntuales que no inciden, sino que van a lavarse un poco la cara de la situación, a mí me generan bastante dudas. Y con respecto a lo que se está hablando, es más, yo creo que hasta que ya estamos quedándonos cortos. Cuando, ya lo decía yo, creo que en la última tertulia que estuve aquí, ya comentaba que cuando hablamos de la dación en pago, que eso en un momento dado es digámoslo, un eslogan que caló, pero realmente si analizamos lo que hay detrás de ese eslogan, significa que tú te vas de casa y que tu casa se la queda el banco, ¿no? Es decir, el responsable... Lo menos malo de la situación, de alguna manera. Cuando en realidad, si en vez de ser un particular fuera una empresa, el banco negociaría una reducción de la deuda a cambio de que le siga pagando. Es decir, existen figuras en el sistema mercantil que perfectamente podrían ser trasladadas a las familias y no obligarían a salir de las casas, sino que tendría que haber una disposición por parte de los acreedores, ¿no?, a asumir parte de cierta pérdida a cambio de una garantía de que van a seguir cobrando en el futuro. Es decir, no ahogar a una familia, dice, no, yo permito que tú sigas pagándome, pero a cambio de renunciar parte de esa deuda. Eso que los bancos lo hacen continuamente con las empresas privadas, sin embargo, con los pisos y con las familias no lo hacen porque siguen sacando beneficio de la crisis. Y eso me parece una cosa gravísima que yo creo que deberíamos incidir más. Es decir, ahora los bancos, que han sido los responsables de todo esto, siguen quedándose las viviendas por unos precios inferiores a los del mercado, están reteniendo en función del valor del mercado las viviendas para sacarlas cuando tengan un mayor beneficio. Es decir, esto también yo creo que hay que denunciarlo y no limitarnos a decir vamos a solucionar temporalmente el problema de esa persona, que sí que es muy importante, pero ahí no nos podemos Un quedar. cambio quizá más amplio, ¿no?, más general. Bueno, me gustaría que abordáramos también otro asunto en esta tertulia, aunque hoy hemos dedicado muy especialmente toda esta primera parte a todo lo que concierne a los desahucios, porque son muchas las personas que están sufriendo esta situación. Pero queremos hablar también de una protesta, la de los trabajadores relacionados con las cocinas del complejo hospitalario de Navarra. Ahora sí, nuestra compañera Ainhoa Hernández nos va a ofrecer un repaso a esta situación. Ya saben que quedaron externalizadas las cocinas o el servicio de cocinas de los hospitales de Navarra y que ha habido cierta polémica, incluso protestas. Lo vemos. Los 34 trabajadores que de momento forman la plantilla del nuevo servicio de cocinas en el Hospital de Navarra se afanan en que hoy todo salga bien. Falta todavía coger algo de ritmo. Tanto el Ejecutivo Foral como la propia empresa encargada del servicio reconocen que ha habido algunos problemas en su puesta en marcha, pero aseguran que nada fuera de lo normal en el primer día de funcionamiento de una empresa. Con el cambio también en las personas que tenían que realizar el trabajo, la sistemática, también el sistema de cocina, bueno, pues tiene una elevada complejidad. Se han juntado diferentes factores, sobre todo un problema informático de cuadrar los diferentes programas que tienen que intervenir en la gestión de las dietas. La empresa asegura que hoy la comida está saliendo en hora. Nos lo cuenta el responsable de operaciones de Mediterránea Catering, que nos ha enseñado las instalaciones. La gran diferencia es la seguridad alimentaria para el paciente. Garantizamos muchísimo más la gestión de las temperaturas de la comida. Lo que llama la atención es que aquí no se cocina los fines de semana. El paciente come lo que se ha elaborado 2 días antes. Gracias al abatimiento del alimento tenemos 5 días de caducidad. Hasta el jueves, los 400 pacientes del antiguo Virgen del Camino no podrán elegir menú. La empresa dará servicio desde el 1 de enero al Hospital de Navarra y desde el 11 de febrero en la Clínica Ubarmin. Entonces se prepararán 2.000 menús diarios, muy lejos de las 26.000 raciones para las que están preparadas las nuevas instalaciones.
Hasta 26.000 raciones se podrán preparar, como bien nos indicaba nuestra compañera Ainhoa. Bueno, un tema que ha generado bastante polémica, ¿no?, entre los trabajadores. Esperemos que los pacientes no vean resentido, no sufran, ¿no?, las consecuencias de este cambio de planteamiento que ha hecho el Departamento de Salud. En fin, yo creo que hay un dicho así popular que dice: con las cosas de comer no hay que jugar. Sí. Y aquí tengo un poco la impresión de que sí se está jugando. Detrás del tema está siempre si lo público es más caro que lo privado, si es mejor o peor. Y esa discusión yo creo que si se lleva a los niveles ideológicos no nos pondremos nunca de acuerdo. Si los llevamos a la práctica tendremos que revisar cuáles son los servicios públicos y cuáles son los privados y cuáles funcionan. Porque al fin y a la postre tenemos que pagar todos nosotros todos los servicios. Y si es mejor el público porque se lleva mejor y porque es excelente, apostaremos por él, pero no desde una discusión ideológica. Javier. Sí, efectivamente, yo creo que en este debate de lo público o lo privado es el caso particular y cada caso el que hay que analizar. Yo he estado años llevando el asunto del agua, y es uno de los debates precisamente que hay en el país, ¿no?, si el agua tiene que ser privatizada o no, que de hecho muchos ayuntamientos lo están privatizando porque cogen un dinero de entrada muy apetitoso para las arcas municipales, pero después a la larga sigue siendo una gestión mucho más cara que la pública, ¿no?, si se hace bien. Lo que sí que debe haber es un control, o sea, se ha privatizado, como aquí pues está privatizada, por ejemplo, la línea de autobuses está privatizada, la gestión y también la recogida de basuras, ¿no? Nadie pues piensa que vamos a volver otra vez a recoger la basura con funcionarios municipales, o la jardinería, por ejemplo. Pero sin embargo, lo que sí que se debe exigir es una gestión escrupulosa. Y en este caso de las cocinas, yo creo que ha habido pues una cierta imprevisión, ¿no?, porque una cosa como el cambio de público a privado en un sistema de cocinas, con una macrococina de 1.500 metros cuadrados, que es casi un aeropuerto, pues se puede pretender que todo ese cambio se haga de una manera escrupulosa y bien. Algo ha fallado ahí, evidentemente. También es verdad que empezó ayer y hoy parece que está más ordenado, o sea que bueno, puede haber, pero sigue habiendo, huele un poco como a imprevisión, y que esas cosas no deben suceder, sobre todo por la carga que tiene eso de cambiar de público a privado y los problemas que puede surgir entre los que lo llevaban o los que no. Brevemente, José Javier. Yo sí que hago una valoración muy ideológica de este aspecto. Yo parto de una premisa, es que ni lo público tiene que ser necesariamente, por poner algo público o algo privado, necesariamente tiene que estar mejor gestionado. Y ese es el error. Y no podemos caer en la idea de que todo lo público está mal gestionado y cuando lo público lo privatizamos, aquello va a funcionar de maravilla. Entonces, lo que habrá que hacer es, lo que consideramos que es imprescindible, que el control no se pierda por parte de la administración, de los poderes públicos, hacer una gestión eficaz. En lo público, pero eficaz. Y el problema que nos encontramos cuando tenemos este debate es que no valoramos que cuando se privatiza algo, se le da a una empresa privada que su actividad es obtener beneficio. O sea, la empresa mediterránea esta no está ahí por altruismo, por dar de comer a los enfermos, está para ganar dinero. Y ese dinero se gana o bien bajando el servicio o bien tratando peor a los trabajadores, que al final sigue redundando en el servicio que se presta al paciente. Y con ese planteamiento es en lo que nos estamos equivocando. Y a la larga el servicio irá peor si esa empresa quiere seguir ganando dinero. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la administración no tiene por objeto ganar dinero, va a ir a que el coste y el servicio sean ajustados sin necesidad de que haya un beneficio industrial. Ahí ya tendríamos un ahorro que debería venir en el incremento de la calidad del servicio, pero con una buena gestión. Entonces, lo que hay que intentar es no privatizarlo todo, sino que la administración empiece a asumir sistemas de gestión que hagan que sea eficaz. No todo se resuelve privatizando y dando dinero. Bueno, si encima luego tenemos experiencias muy de cerca, a quién se van adjudicando determinado tipo de cosas, servicio y su calidad. Entonces ya cuando nos escandalizamos y vemos la explicación menos ideológica y más económica. Pero claro, introduces en ambos ámbitos una cuestión que a mi modo de ver es muy importante. El servicio tiene que ser de excelencia
Y para eso necesitamos controles y valoraciones. Y eso es lo que oigo también de lo que acabas de decir. Es que yo lo que no pero puedo para es que lo la público administración sea inoperada lo que- por sí mismo. O sea, por el hecho de ser público tiene que ser peor. No, no tiene por qué ser no, peor. pero Hagamos que sea buena la gestión. Bueno, Pero- dos temas sí. de actualidad de nuestra comunidad. Queríamos también fijarnos, al menos vamos a ofrecer bueno, pues un mínimo, ¿no? Esas imágenes saliendo ya de Navarra y volcándonos en la actualidad internacional, dejando un poco los temas que conciernen a los ciudadanos de nuestra comunidad. Hoy nos hemos querido fijar también en el final de esta tertulia, en ese discurso progresista, dicen, ¿no?, de Barack Obama en su segunda legislatura. Vamos a ver esas imágenes en la que, bueno, pues está el presidente de los Estados Unidos junto con su mujer, con todo lo que supone, ¿no?, la parafernalia también norteamericana. Me gustaría que muy brevemente nos dierais unas claves de qué os ha parecido el discurso de Obama, un discurso progresista o no. ¿Qué destacaríais de sus palabras? Jesús. Lamentablemente no he oído ni leído todavía su discurso, pero lo haré. Lo que sí quiero destacar que son unos maestros del protocolo y de la publicidad. Pero hay una cuestión que, al margen de lo que haya dicho, me parece importante destacar, y es que ya nadie discute cuestiones que se han discutido en la anterior legislatura, etapa, ¿no? que si era hombre, mujer, negro, blanco. Esa discusión, afortunadamente, yo creo que queda ya ad acta, como se suele Eso decir. es. Javier Torrens, ¿qué se puede destacar? Por supuesto, podríamos dedicar un programa, ¿no?, y lo haremos posiblemente a todos los entresijos de esa celebración, con sus efectos, con ese espectáculo también. Pero nos interesa el contenido de lo dicho por Barack Obama. ¿Con qué te quedas, Javier? Bueno, a mí me ha parecido muy oportuno, yo creo que es lo que había que hacer y que la segunda legislatura de Barack Obama tiene que ser mucho más valiente que la primera, porque claro, él ya no tiene nada que perder, no tiene una reelección, por lo tanto tiene que apostar más y más fuerte. Y además ha ocurrido un suceso hace poco con esa matanza en un colegio y tal, que le puede permitir el control de las armas de una manera mucho más... que en la primera legislatura ni lo había tocado. Y entonces hay varias cuestiones. Por ejemplo, habla de la diplomacia como forma de resolver conflictos en el exterior, que no puede estar Estados Unidos en guerra permanente con el mundo para instaurar la democracia, que tiene que ser de otra manera. Eso también es una novedad, ¿no? Que, bueno, pues que hay más cosas, pues como, no sé, lo del control de armas es más novedoso, pero el cambio climático, en fin, hay varias cuestiones que parecen razonables y que están bien planteadas. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues habrá que ver los resultados, pero yo creo que es esperanzador que en la segunda legislatura pues pueda hacer cosas que no ha podido hacer en la primera. Muy breve, Muy José breve, Javier. credibilidad cero. Estados Unidos, que presume ser el paradigma de la democracia, es el país menos democrático de todos. Ahí es donde nos han enseñado que son los grupos de presión, cómo se aprueban las leyes, cómo un colectivo con mucho poder económico es capaz de influir en los políticos. Esa es la realidad de Estados Unidos. Entonces, él hace su papel, da su discurso, como dio hace 4 años, pero luego la realidad es que durante los 4 años siguientes al primer discurso fue incapaz, porque el sistema no se lo permite, hacer nada de lo que prometió. Ha vuelto a hacer un discurso precioso dentro de lo que es Estados Unidos. Recordemos que los demócratas no son la izquierda europea, ahí es Bueno, la ha derecha prometido menos un conservadora. futuro mejor. Es Con eso menos nos conservadora. vamos a quedar de Entonces, momento, sobre todo porque no tenemos más tiempo. José Javier Echeverría, Jesús Hernández Aristu y Javier Torrens, muchísimas gracias por acompañarnos, pero Gracias. volver a veros pronto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Y a ustedes también. Espero que sigan con nosotros en Me Importas Tú. Después de una pausa, volvemos con más contenidos. Abundaremos en las novedades del cambio en el carnet de conducir y también hablaremos de las rebajas, pero será después de 2 o 3 minutos.